Buen día compañeros ingenieros, a continuación vamos a hablar sobre las características de los dispositivos semiconductores de potencia y sus aplicaciones en motores eléctricos. Para comenzar tenemos que el principio fundamental de electrónica de potencia se basa en la conmutación de los dispositivos semiconductores de potencia, es decir, todos estos dispositivos que veremos a continuación sirven como switches o interruptores que nos permiten controlar el paso de la corriente y así utilizarlos en diversas aplicaciones. Existe una gran variedad de dispositivos semiconductores de potencia que funcionan como conmutadores de potencia. Cada uno de ellos tienen pequeñas características diferentes que lo hacen adecuados para aplicaciones específicas. El objetivo de cada dispositivo es trabajar de la manera más eficaz y confiable posible. Para evaluar el rendimiento se puede comparar o evaluar las características de cualquier dispositivo real con los parámetros ideales de estos dispositivos. Los dispositivos conductores de potencia dan lugar a muchas clases de dispositivos conmutadores de potencia, los cuales nos proporcionan grandes ventajas así como también desventajas. Es por eso que es de gran importancia conocer cada una de las características más importantes y esenciales de cada dispositivo semiconductor, y así poder seleccionar el semiconductor más adecuado para la aplicación que se necesita utilizar. Es por eso que nosotros vamos a analizar sus características ideales más sobresalientes, como lo son cuando se encuentran en estado cerrado. Esto nos dice que deben de tener la capacidad de poder conducir grandes corrientes directas, las cuales vamos a llamar IF. Bueno, al igual nos proporcionan una caída de voltaje pequeña cuando estos se encuentran en estado cerrado. Esto nos dice que tiene que ser aproximado a cero, así como también debe de tener una baja resistencia, igual en estado cerrado. Nos dice que con una baja resistencia esto causaría una mínima pérdida de potencia. Bueno, cuando el interruptor está abierto, debe de tener la capacidad de resistir un voltaje alto, ya sea directo o inverso. Este voltaje debe de tender a infinito, así como también debe de tener una baja corriente de fuga en su estado abierto. Bueno, en el proceso de cerrado y abertura se debe realizar de forma instantánea de modo de que no haya problemas en operar como en altas frecuencias. En el proceso de cerrado y abertura se debe necesitar una potencia de activación en la compuerta. Esta debe de tender a cero. También debe de tener una capacidad grande que tienda a infinito, es decir, que el interruptor tenga la capacidad de manipular cambios rápidos de voltaje a través de él. También nos dice que la demanda de la impedancia térmica es muy pequeña entre la unión interna y la temperatura del medio ambiente. Estas, al igual que las anteriores, debe de tender a cero. Características prácticas. Cuando nosotros probamos cualquier dispositivo en físico, existen diversos fenómenos, tanto naturales como electromagnéticos, que afectan considerablemente lo que es el funcionamiento de nuestros dispositivos. Otra de las características que podemos mencionar son los parámetros que los fabricantes nos ofrecen. En ellas encontramos la corriente directa, que es la máxima corriente que puede soportar un dispositivo en funcionamiento antes de que éste se pueda destruir. La corriente eficaz máxima, que es la corriente RMS. La tensión inversa, la podemos entender como la tensión que debe poder bloquear sin dañarse. La tensión directa, es la caída de tensión en conducción. La potencia máxima es la cantidad de potencia máxima que puede ser disipada por un dispositivo semiconductor en condiciones de operaciones normales. La temperatura máxima en unión es la cantidad máxima de temperatura que puede soportar un dispositivo en condiciones de operaciones en ambientes normales. El tipo de empaque. El empaque define los códigos de los diferentes dispositivos, mismos que son usados para determinar las características eléctricas técnicas específicas de cada dispositivo. El área de operación segura es la cantidad de calor generada en el dispositivo y es proporcional a la pérdida de la potencia. La pérdida por conmutación. Durante el cerrado, la corriente directa aumenta antes que el voltaje directo baje. Y por último, los requisitos de activación de compuerta. El voltaje y la corriente de excitación de compuerta son parámetros importantes para encender y apagar un dispositivo. Los dispositivos semiconductores de potencia tienen una amplia gama de aplicaciones. En este caso mencionaremos su uso en el control de motores eléctricos. La utilización de dispositivos convertidores electrónicos permite el control de los parámetros como la velocidad, posición o par suministrado por un motor.
En el control de un motor podemos encontrar los diferentes tipos de circuitos electrónicos de potencia, los cuales son rectificadores de diodos, que convierten el voltaje de corriente alterna en un voltaje fijo de corriente directa, convertidores de corriente alterna a corriente directa, que controlan el valor promedio del voltaje de salida variando el tiempo de conducción de los tiristores, convertidores de corriente alterna a corriente alterna, que se utilizan para obtener un voltaje de salida de corriente alterna variable a partir de una fuente de corriente alterna fija, convertidores de corriente directa a corriente directa, conocidos como pulsadores. En este, el voltaje promedio de salida se controla por medio de la variación del tiempo de conducción del transistor. Convertidores de corriente directa a corriente alterna, que también se conocen como inversores. Interruptores estáticos. Su alimentación puede ser de corriente alterna o corriente directa, y se les conoce como interruptores estáticos de corriente directa o corriente alterna. Todas esas clasificaciones de los circuitos electrónicos de potencia ocupan un lugar importante en el control de motores eléctricos, debido a que permiten el control del paso de la corriente y la conversión de ésta, facilitando el uso de estos y mejorando la calidad del mismo. Podemos concluir que los dispositivos electrónicos semiconductores de potencia tienen una amplia gama de aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Es por ello que es muy indispensable conocer cada una de las características de estos dispositivos para así saber darle la aplicación correcta a cada dispositivo. Así pues, estos podemos operarlos ya sea como interruptores, así que estos pueden ser controlados, semicontrolados o completamente controlados, según la aplicación para la cual nosotros lo necesitemos. Cada uno de los dispositivos cuentan con importantes parámetros, pero existen parámetros específicos de cada uno de ellos que nos ayudarán a entender las condiciones de funcionamiento, además de la elección del dispositivo correcto para la aplicación que nosotros deseemos. La aplicación en el campo de los motores eléctricos es totalmente indispensable, ya que estos nos ayudan a controlar el flujo de la energía por la cual deben estos de operar.